Todo empezó como un juego. Cuando tenía 12 años empecé a gritar "soy el diablo" en broma, hasta que sentí una mano en mi espalda. Pero no había nada detrás de mí, y eventualmente empezó a susurrarme. Bienvenidos a Anécdotas Nocturnas. El día de hoy vamos a contar 3 historias de terror sobre apariciones de espíritus. Apaga las luces y comencemos. Recuerdo perfectamente esa tarde, aunque ha pasado mucho tiempo. Tenía alrededor de 12 años y estaba en mi casa con 3 amigos. Era uno de esos días normales donde no pasa nada relevante. O por lo menos, eso es lo que pensábamos. Mis papás no estaban, y como cualquier grupo de niños con demasiada energía, estábamos haciendo ruido, jugando, empujándonos, riéndonos sin razón. En algún momento, no sé por qué, la conversación empezó a girar hacia cosas oscuras. Ya sabes, ese tipo de bromas que haces cuando eres niño y no entiendes todo lo que dices. Y entonces empecé. "Soy el diablo, soy el diablo". Lo decía en tono burlón, exagerando la voz, caminando encorvado, tratando de hacer reír a los demás. Mis amigos se reían. Uno incluso me decía que lo dijera más fuerte. Otro empezó a imitarme. "Soy el diablo", repetí ahora más fuerte. Y justo en ese momento sentí una mano. No fue un roce, fue una sensación firme apoyándose en mi espalda. Sentí que alguien estaba justo detrás de mí. Me congelé. Mi cuerpo dejó de responder por un segundo. No pude gritar ni tampoco moverme. Solo sentí el peso. Y lo peor, era imposible que alguien estuviera ahí, porque estaba de espaldas a la pared. No había espacio. Nadie podía colocarse detrás de mí. El silencio cayó de golpe. Mis amigos dejaron de reír. Uno de ellos me miraba fijo, con la cara completamente seria. "¿Por qué te quedaste callado?", me dijo. Pero yo no respondía. Porque la mano seguía ahí, inmóvil, como si no quisiera irse. Y entonces lentamente desapareció. Aunque no se movió a ningún lado, simplemente dejé de sentirlo. Me giré de inmediato. Nada, solo la pared. Mis amigos empezaron a bromear otra vez, diciéndome que había exagerado, que seguro alguien me tocó y no me di cuenta. Pero uno de ellos no se reía. Seguía mirándome. "Oye", dijo en voz baja, "yo vi cómo se te hundió la sudadera. Alguien te estaba presionando". Ahí fue cuando algo cambió, porque ya no era solo yo el que lo sentí. Alguien más lo había visto. Tratamos de ignorarlo. Volvimos a jugar. Subimos el volumen de la tele e hicimos ruido para espantar a lo raro. Pero la energía en casa ya no era la misma. Se sentía pesada. Sentía que ese ser seguía ahí, observando, esperando. Esa noche, después de que mis amigos se fueron, me quedé solo en mi cuarto. Intenté dormir, pero no pude. Cada pequeño sonido se sentía más fuerte, y las sombras parecían tener movimiento. En algún punto de la madrugada escuché una voz muy baja, tan baja que dudé si era real, pero estaba ahí, justo detrás de mí. "Dilo otra vez. Dilo". No pude ni respirar. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Y entonces sentí algo familiar, la misma mano apoyándose lentamente en mi espalda de nuevo, más fría esta vez y con mayor conciencia. Cerré los ojos con fuerza. No respondí nada, y después de unos segundos que se sintieron eternos, la presión desapareció. Desde ese día no he vuelto a decir esas palabras, ni en broma. Era como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que lo llamara. Hay lugares que desde el primer momento te hacen sentir incómodo, aunque no sepas por qué. La casa de mi tía era uno de esos lugares. Desde que éramos niños en la familia siempre se decía lo mismo. Ahí pasan cosas raras. Pero nunca era algo claro. Nadie explicaba exactamente por qué. Solo eran comentarios sueltos, miradas incómodas y cambios de tema. Mi hermano y yo nunca le dimos mucha importancia. Hasta ese día. Recuerdo que estábamos solos en la casa. Mi tía se había ido a trabajar y mi mamá iba a pasar por nosotros más tarde.
Todavía había luz, así que en teoría no había nada de qué preocuparse. Para matar el tiempo, empezamos a explorar la casa. Mi hermano tenía un celular que en ese entonces era una joya, un Nokia blanco con rojo que se deslizaba hacia abajo, de los primeros que tomaban fotos a color. No eran perfectas, pero para nosotros era increíble. Y como cualquier par de niños aburridos, empezamos a tomar fotos de todo. De la cocina, del pasillo, de los cuartos. Fotos tontas sin sentido, solo por diversión. En ningún momento sentimos algo raro. Nada se movía. Todo normal. Hasta que llegamos a la cocina. Desde ahí se veía directamente hacia la sala. Era un espacio abierto, sin puertas de por medio. Solo un arco que conectaba ambos lugares. Toma una foto hacia allá, le dije. Mi hermano levantó el celular, apuntó hacia la sala y tomó la foto. Nada pasó. Seguimos caminando riéndonos. Pero unos segundos después, mi hermano se detuvo. Me habló raro. Su tono ya no era el mismo. Volteé a verlo y estaba viendo la pantalla del celular completamente serio. ¿Qué pasa?, le pregunté. No respondió de inmediato. Solo giró el teléfono hacia mí, y entonces vi algo en esa foto. En la sala había un niño, parado, completamente quieto, viéndonos directamente. No era una sombra ni era una forma rara, mirando justo hacia la cámara. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Eso no estaba ahí, dije de inmediato. Mi hermano negó con la cabeza sin dejar de mirar la imagen. No estaba. Nos quedamos en silencio, mirando la foto, intentando encontrar una explicación. Pero no había nada por explicar, porque cuando levantamos la mirada hacia la sala real, no había nadie. El espacio estaba vacío en su totalidad, y aún así en la foto alguien estaba ahí. El miedo llegó de golpe. Fue instantáneo. Vámonos, dije. No dudamos en lo absoluto, y salimos de la casa casi corriendo. Ni siquiera cerramos bien la puerta. Cruzamos la calle y nos sentamos en la banqueta del vecino de enfrente. Desde ahí podíamos ver la casa, las ventanas, la puerta, todo. Y por alguna razón, no queríamos dejar de verla. Temíamos que alguien saliera. Mi hermano seguía con el celular en la mano. No borró la foto, la volvió a abrir. Una y otra vez. Y lo peor era que sí, el niño seguía en la imagen. No era una equivocación. En la misma posición. Pero hubo algo que cambió. Oye, antes no estaba sonriendo, susurró mi hermano. Sentí un vacío en el estómago. Miré la foto otra vez y tenía razón. Ahora el niño tenía una ligera sonrisa. No era exagerada. Pensé que aquel niño sabía que lo estábamos viendo. Que ya lo habíamos notado. No dijimos nada más. Nos quedamos ahí un rato. Los minutos se hicieron eternos, hasta que finalmente vimos llegar el coche de mi mamá. Corrimos hacia ella, hablando al mismo tiempo intentando explicarle todo. Al principio no nos creyó, pero cuando vio la foto se quedó callada. No pensó que fuera editado ni que fuera un reflejo. Solo dejó de hablar. Esa noche nadie quiso quedarse en esa casa, y desde entonces evitábamos ir. Tiempo después mi hermano quiso enseñar la foto a unos primos. Buscó en la galería y ya no estaba. En ningún momento la borramos. Simplemente ya no existía. Pareciera que nunca la tomamos. No quedó evidencia alguna y aún así, cada vez que paso por esa casa, no puedo evitar mirar hacia la sala, porque tengo la sensación de que si observo lo suficiente, voy a verlo otra vez, de pie, y esta vez, no solo dentro de una foto. Trabajar de noche cambia la forma en la que percibes las cosas. El silencio no es igual. Los espacios se sienten perturbadores. Y hay momentos en los que el lugar donde estás deja de parecer completamente vacío. Yo trabajaba en mantenimiento dentro de una empresa. Mi turno era nocturno, incluidos los fines de semana. Mi responsabilidad era dejar todo listo para que a las 7 a.m., cuando llegara el personal, las máquinas ya estuvieran funcionando. Era rutina, siempre lo mismo. Hasta ese fin de semana, que un sábado por la tarde, antes de que yo entrara al turno,
ocurrió un accidente. Un trabajador externo que estaba impermeabilizando cayó desde una altura de unos 10 metros. No pudo sobrevivir. Yo me enteré cuando llegué esa noche. No nos permitieron entrar. Había personal limpiando, tomando fotos, haciendo peritaje. Todo estaba cerrado. Y aunque nadie lo decía directamente, el ambiente se sentía raro. Algo había cambiado. Al día siguiente ya nos dejaron trabajar normalmente. Esa parte del lugar estaba limpia. Demasiado limpia. Pero había algo que no pudieron ocultar del todo. En el lugar exacto donde había caído, había aserrín. Lo habían esparcido para absorber la humedad del proceso de limpieza. Era lo único que podía romper la perfección del suelo. Un pequeño recordatorio de lo que había pasado ahí. Esa noche trabajé como siempre, revisando equipos, ajustando parámetros y siguiendo mi rutina. Hasta que dieron las 2 a.m. Escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era alguna máquina, un sonido bajo, irregular, como un murmullo. Pero no encajaba con nada de lo que conocía. Me detuve intentando escuchar mejor. Eran balbuceos, incomprensibles. Alguien intentando hablar de alguna forma. Lo raro es que no me asusté, no de inmediato. Me dio curiosidad. Porque en un lugar como ese cualquier sonido tiene una explicación, o debería tenerla. Empecé a caminar siguiendo el sonido, pero algo no cuadraba. No importaba hacia dónde me moviera, el sonido no cambiaba de dirección. No se hacía más claro, ni tampoco más lejano. Era envolvente. Venía de todos lados al mismo tiempo, y poco a poco me di cuenta. El sonido estaba más presente, en la zona del aserrín, donde había ocurrido el accidente. Me acerqué paso a paso. El ruido se volvía cada vez más evidente. Sentí un escalofrío, pero ya estaba ahí, justo frente al lugar, mirando el suelo cubierto de aserrín. El sonido estaba en su punto más claro, y aún así no había nada. Ni movimiento, ni siquiera una sombra. Solo el ruido que parecía salir del aire mismo. Me quedé ahí varios minutos intentando ubicar de dónde venía, sin éxito, hasta que de repente se detuvo. Así como comenzó. Simplemente se quedó callado. Miré alrededor y todo normal. Y aunque algo dentro de mí sabía que eso no debía ser así, seguí trabajando. No dije nada ni lo comenté. Preferí ignorarlo. Pero unos días después volví a esa misma zona. Y no estaba solo. Uno de los vigilantes estaba ahí, frente al mismo lugar, con una veladora en la mano. La colocó en el suelo justo sobre el aserrín. Se persignó y se quedó en silencio unos segundos. ¿Para qué es esto?, le pregunté. Yo estuve ese día, cuando cayó. Cuando lo encontramos todavía estaba vivo. Hizo una pausa. No quería seguir hablando, pero lo hizo. Estaba intentando respirar, pero no podía. Se estaba ahogando con su propia sangre. No dije nada, no hacía falta. Y hacía un sonido horrible, exactamente como el que tú escuchaste. Lo miré de golpe. ¿Cómo sabes que yo? Porque no eres el primero. Desde ese día, cada vez que pasamos por aquí en la madrugada se escucha. Siempre a la misma hora. Yo miré el suelo. El aserrín ya casi no estaba, pero el lugar se sentía igual. Le pregunté por qué la veladora. El vigilante la observó. Para que descanse. No supe qué responder. Esa noche terminó mi turno y me fui. Y nunca más volví a escuchar ese sonido. Ni una sola vez. Pero los vigilantes sí, durante casi un mes. Durante todas las noches, a la misma hora el mismo ruido. El mismo intento de respirar. Hasta que un día simplemente dejó de escucharse. Pero hay algo que nunca me ha dejado tranquilo. Porque esa noche cuando me acerqué al aserrín, hubo un momento muy breve en el que el sonido dejó de ser incomprensible. Y por un segundo me pareció escuchar una palabra, muy débilmente pero clara. Gritaba por ayuda. Y lo peor es que no estoy seguro de que alguna vez alguien se la haya dado.
Estas fueron 3 historias de terror. Recuerda suscribirte y darle like para más relatos nocturnos. Mi nombre es Daniel. Te deseo las buenas noches.